Amigos, estamos ya en entrevista a Venevisión con Ricardo Sucre Heredia, politólogo. Gracias por esta visita. No, Eduardo, gracias a ti por la invitación, muy amable, vale. ¿Qué características destacaría en torno a la brevedad de esta campaña, a los pocos días que restan para el cierre de la campaña el 11 y las elecciones del 14? Mira, pudiéramos hacer como un corte de lo que fue la pre-campaña y un corte en la que es la situación de campaña y lo que pudiéramos esperar para el cierre, ¿no? Yo te diría que en la pre-campaña, si los vemos en los dos candidatos, vamos a comenzar con el candidato del gobierno, el candidato Nicolás Maduro. Uno notó lo que yo pudiera decir en la pre-campaña. Al principio Maduro arranca con lo que el tema Chávez, pues el legado de Chávez, él representa ese legado, la continuidad. Luego pienso que hubo un segundo momento que en mi opinión fue más interesante que el primero y lo que está haciendo ahorita en campaña, que es el tema que él siento que trató de buscar un estilo propio en lo que pudiéramos llamar su propia estilo de campaña. ¿Por qué lo digo? Hubo momentos, no sé si recordarás, hace unas semanas donde hizo un acto de entrega de créditos en el Salón Ayacucho de Miraflores. Fue un acto donde yo creo que trató de ser él, pues. Siento que después avanzó un poco con el tema de la seguridad, tratando de encontrar un perfil. Siento que ahorita ya en la campaña eso se pierde y vuelve a retomar otra vez, que fue su lanzamiento ayer desde el estado Barinas. Bueno, otra vez el tema yo soy Chávez, en fin, o yo soy su hijo, o soy su legado, en fin, voy a continuar. Entonces yo diría que estamos, en el caso del candidato al gobierno, en esa circunstancia, en un regreso a lo que fue al inicio, que yo soy la continuidad del proceso o del gobierno, etcétera. En el caso de Enrique Capriles, el arranque tomando el 10 de marzo, que fue cuando anuncia pues, que acepta la propuesta de la mesa. Yo diría que fue un arranque orientado principalmente a la activación del público de la unidad. Hay que recordar que esos días fueron unos días, yo te diría, bueno, también estaba la muerte, los actos pues, por la muerte de Chávez, en fin, una serie de cosas, pero unos días de mucha incertidumbre. Yo creo que con una vamos a decir, declaración, una rueda de prensa, yo diría muy buena, en mi opinión, con mucho contenido, sobre todo de contraste, de interpelación. Interpelación, cuando digo, es, bueno, preguntarte a ti, por ejemplo, a quienes nos ven en este programa, la situación que tienes ahorita, la situación que pudieras tener, tratando de buscar los motivos de por qué esa situación es, un poco tocando más los aspectos, más, es decir, más de conciencia, más de interrogante. Arrancó esa campaña, siento que ahorita ya está en una campaña de visita y de tocar problemas, vamos a decir, los que pudieran ser los problemas de políticas públicas. Lo sintetizaría en una frase que dijo hace unos días, no vengo a hacer un buen gobierno, es decir, el tema no es, bueno, vengo a hacer una revolución, vengo a hacer un buen gobierno centrado en lo que es el encabezado del programa que entregó en el CNE, de alguna manera que tu nacimiento no marque lo que tú vas a hacer en la vida. Y sobre esa base, entonces, interpelar, contrastar con la realidad del gobierno, con la realidad que ocurre en el país, de alguna manera para que la gente pueda, bueno, hacer su propia evaluación y tomar su decisión. Entonces yo diría que estamos en este momento como en esas dos dinámicas. Uno esperaría, bueno, un cierre, como tú bien señalas, no es mucho el tiempo que queda. Si nos atenemos a lo que estamos viendo ahorita, uno pudiera esperar que del caso de Nicolás Maduro, bueno, la línea de la continuidad de Chávez se mantenga. No sé si va a regresar a su perfil personal, pareciera que no, al menos ahorita. Y de Capriles uno esperaría un cierre también en términos de nuevo de la interpelación y el contraste, que de alguna manera en este corto tiempo, bueno, es posible que la gente haga un balance de lo que han sido los 14 años, de lo que ha sido un gobierno. Es decir, que ha tenido distintas etapas, pero que es una línea en términos de un proyecto político, y es lo que yo esperaría para el cierre de la campaña, bueno, sin tomar en cuenta, están los otros elementos, está acá el 11 de abril, toda esa fecha, pues todas esas cosas, el 12, en fin, que yo pienso que el gobierno tratará de hacer algo simbólico con esa fecha, pero en general la línea serían esas dos. En el contraste de las propuestas, mientras una habla de la continuidad y el compromiso de darle seguimiento a un proyecto iniciado y liderado por el presidente Chávez, quien ya no está físicamente, y la otra habla de cambios profundos, incluso manteniendo temas como las misiones, según plantea el candidato Capriles, al punto de crear legislación y todas estas cosas.
¿qué le puede interesar más a la gente en este momento? Insisto, con el poco tiempo que resta hacia el 14 de abril. Es decir, la gente quiere verle la esencia, el tuétano a un programa de gobierno. La gente está sopesando eso o impera la emocionalidad. Mira, Eduardo, yo te diría que las dos cosas. Yo no desdeño los programas de gobierno, a pesar de que, vamos a decir, el criterio convencional es que los programas no sirven y ese tipo de cosas que uno escucha. Yo creo que los programas tienen su efecto. De alguna manera la gente contrasta, la gente ve, me pueden servir para un debate, me pueden servir para en la calle decirle a alguien, bueno, ¿por qué me gusta tal opción? ¿Por qué no me gusta otra? Y la emoción, por supuesto, también funciona. Es decir, Maduro toca la emoción en Chávez, Capriles toca la emoción. Bueno, es posible el contraste, es posible ganar, es posible revertir toda esta situación, y eso por supuesto emociona, y una campaña, somos seres humanos y las dos cosas van. Yo lo que diría con base en tu pregunta, yo tengo la impresión de que pudiera haber en el público tres temas de interés, y con los distintos números, de estudios, etcétera, de cosas que uno ha podido ver, de firmas que uno pudiera decir que son cercanas al gobierno, de firmas que no están cercanas al gobierno, como haciendo una ponderación de todo eso, yo pudiera decirte con que hay tres temas fundamentales. El primer tema, que lo tocan los dos candidatos, cada uno en su medida, por eso esta campaña debe ser también una competencia en términos de credibilidad, y está el tema del debate que escuchaba que ustedes en Venevisión, con CNN están promoviendo, y sería sano que en verdad se ocurriera ya por el caso del candidato del gobierno, porque creo que Capriles lo ha propuesto, bueno, que Maduro dé el paso para que ocurra eso, porque ahí sí se pudieran ver la diferencia, y ahí los programas tienen peso. Pero yo te diría tres temas. Primer tema, el tema de la unidad, de la confianza, de la tranquilidad. Pareciera ser en los distintos estudios, en las cosas que uno ha visto y lo que tú sientes en calle, en fin, todas esas cosas, que es un tema fundamental. Es decir, de alguna manera uno puede decir la sociedad venezolana llegó a un punto de agotamiento, de saturación, en términos de tensión, en términos de ansiedad, en términos de incertidumbre, en términos de tranquilidad. Se quiere, de alguna manera, certezas. La gente siento que está buscando certezas. Segundo tema, el gobierno lo llama la eficiencia, que es el tema que pudiéramos, el ámbito de las políticas públicas. Es posible ya con la situación que tiene el país, es posible con la situación que tiene el país, en el caso que el actual, tomo el ejemplo porque son quienes están tomando decisiones constitucionalmente y en fin, con todas las cosas. ¿Puede este gabinete seguir? En caso de que Maduro gane, va a ser este mismo el gabinete, van a ser las mismas políticas. Ya pareciera que también ese debate incluso toca los espectros doctrinarios, es decir, no solo a la gente que no es el gobierno, a la gente del gobierno también, bueno, puede ser este gabinete. Es decir, de alguna manera los temas centrales que se han tocado en inseguridad, economía, inflación, productividad, todos esos temas ahora sí tienen interés. No es que antes no lo tuvieran, pero ahorita creo que ya de alguna manera los ciudadanos, las personas, vivimos las consecuencias de eso. Bueno, yo hago el mercado en mi casa, ahorita tengo que ir a 3 o 4 sitios, antes iba a 1, tengo que ir a 3 o 4 sitios, es decir, tengo que ahora dedicarle mediodía, un día a una actividad, y por supuesto tengo que quitarse la otra, y así sucesivamente, las medicinas, en fin. Entonces yo te diría que ese es el segundo tema. Y un tercer tema, que yo creo que no sale mucho, pero tú lo puedes construir con distintas preguntas, oye, es el tema de la institucionalidad. Oye, es el tema ya del respeto, que tiene que haber un marco donde se actúe en función de lo que establece ese marco. Por ejemplo, en Seijas Delfos, es decir, Seijas hijos, igual como su papá, se dedica también a lo que es los estudios de las encuestas de opinión, a través de su firma Delfos, y su papá tiene IBAT, en fin. Pero ahí tú notas, por ejemplo, que en preguntas, por ejemplo, el tema de uso de cadenas, abuso, uso de recursos del Estado para promoción, etcétera. Oye, hay un rechazo importante en la gente que pasa por encima del 50%. Te estoy hablando, si la memoria no me falla, 55, 56%. Yo te diría que ese tipo de cosas ya comienzan a generar rechazo. Por ejemplo, las declaraciones del ministro de la Defensa, esas declaraciones muy desafortunadas que dio de darle la madre a los fascistas, bueno, en ese estudio también tienen un rechazo muy importante. Es decir, la gente acepta que los militares, bueno, la Constitución les permite votar y ese tipo de cosas, y tienen una función en el artículo 328, pero lo que se rechaza es ya ese paso partidista de las personas que tienen armas
frente a lo que es el mundo, vamos a decir, político. Entonces, yo diría que ese tema quizás no está estructurado como los otros dos. La gente dice certeza, políticas públicas, y lo de la institucionalidad está allí, pero comienza ya a emerger. Me queda un minuto, Sucre. El tema de las encuestas, ¿cómo lo visualizas? ¿Están las cartas echadas? ¿Qué puede pasar en estos pocos días? No, bueno, los mismos encuestadores te dicen que los sondeos son una fotografía de un momento. Yo te diría, bueno, que si nos atenemos a la teoría, bueno, tenemos al candidato oficial, ese candidato oficial tiene las primeras preferencias, pero es un proceso dinámico, vamos a decir, hay públicos de no saben, no responden, que de alguna manera están definiendo una campaña justamente para eso, te permite cambiar esas cosas. Ahí van las dos estrategias de los distintos candidatos. También la gente tiene que tomar su propia decisión. ¿En qué sentido? Bueno, y es lo que están tocando los dos. Bueno, vamos a decir, ¿qué cosa privilegio más? Bueno, la continuidad o un cambio o una evaluación de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, yo te diría que sí hay posibilidades, por supuesto, pero indudablemente eso va a depender de la campaña que hagan los dos y, por supuesto, sobre todo el día de las votaciones. Los mismos encuestadores te dicen, bueno, la encuesta es una fotografía, pero no es una cuestión que ya esté escrita, sino lo decide la gente el día de su votación. Eso lo va a decidir, bueno, si se abstienen un grupo, si no se abstienen, si se movilizan, si van, y sobre todo, si de alguna manera, bueno, están claros de que la participación a través de la vía del voto, bueno, es fundamental para producir el cambio que cada persona pueda desear. Sucre, gracias por esta visita. No, gracias a ti, Eduardo, a la orden, vale. Amigos, en entrevista de Univisión, el politólogo Ricardo Sucre Heredia.